Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Agradecemos su valiosa e importante participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, lleva a cabo un evento de su programa de difusión de la cultura jurídica 2020. En el marco señalado se realizará la conferencia titulada Derechos y obligaciones que surgen del concubinato. Es un honor contar con la presencia de nuestra conferenciante, maestra en Derecho Civil, Laura Cortés Serrano, titular del Juzgado Segundo Civil de Texcoco, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su valioso apoyo. A continuación, daremos lectura a una síntesis curricular de nuestra invitada. La maestra Laura Cortés cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es maestra en Derecho Civil con especialidad en Juicios Orales Familiares por la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Asimismo, realizó cursos diversos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Escuela Judicial del Estado de México. Su trayectoria en el Poder Judicial del Estado de México da inicio en el año 2006 con la categoría de archivista judicial, para ascender a secretario de acuerdos de cuantía menor en el año 2011 y posteriormente laborar como secretario de acuerdos de primera instancia hasta el año 2018. Durante el tiempo que desempeñó esta categoría, tuvo una comisión como secretario auxiliar proyectista de sala en el año 2014. Su cargo como juez de primera instancia lo desempeña desde ese año 2018 y actualmente está adscrita en el Juzgado Segundo Civil en Texcoco. Es importante mencionar que su desempeño como docente se ha destacado en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, el Colegio Nacional de Estudios y Capacitación Forense, el Colegio de Capacitación y Consultoría Integral SC y el Centro Universitario Hidalguense. Asimismo, ha disertado importantes conferencias en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, la Universidad ETAC en su plantel Coacalco, el Consejo de Abogados del Estado de México. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestra distinguida conferenciante. Adelante, señoría, tiene el uso de la voz. Muchas gracias por su amable presentación. El día de hoy hablaremos acerca de los derechos y obligaciones que surgen de una relación de concubinato. Y para ello es necesario precisar que la legislación sustantiva civil en el Estado de México reconoce básicamente dos tipos de uniones de pareja: el matrimonio y el concubinato. Ambas son fuentes de la familia y por ello generan derechos y obligaciones en sus integrantes. Es de resaltar que ambas figuras son muy semejantes entre sí. Por lo tanto, los derechos y obligaciones que emanan de ellas también lo son. Sin embargo, también existen diferencias. De ahí la importancia de saber distinguirlas. En ese sentido, el artículo 4.403 del Código Civil define el concubinato, en donde yo destaco las siguientes características. La primera es una relación de hecho entre un hombre y una mujer. Este artículo excluye las uniones entre personas del mismo sexo, es decir, que cualquier tipo de unión de pareja que no sea entre un hombre y una mujer no puede ser considerada concubinato. Esto de acuerdo a la interpretación literal que de este artículo se puede hacer. Por supuesto que si de esta porción normativa se realiza una interpretación conforme a la Constitución, es posible arribar a la conclusión de que este dispositivo discrimina y excluye cualquier otro tipo de relación de pareja, lo que pueda dar la apariencia de que dicho artículo va en contra de la Constitución Federal, pues esta prohíbe cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, desde mi punto de vista, aunque estoy de acuerdo en que las uniones de pareja entre personas del mismo sexo también generan derechos y obligaciones, este tipo de figuras deben tener una regulación específica según sea el caso. Afirmo ello no por prejuicios de género o meramente particulares, sino porque, como la propia Corte ya lo ha establecido en diversos criterios federales, debe tratarse igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo que implica que si el origen de la unión de pareja, así como su disolución, no es el mismo en uno y en otro caso, entonces el derecho debe tratar esas figuras con la particularidad que merece cada caso. No obstante, para los efectos de esta sesión en particular,
Poca relevancia tiene realizar un análisis a profundidad por cuanto hace a este tema. Pues bien, se insiste que según la legislación sustantiva civil para el Estado de México, solo se considera concubinato a la relación de hecho entre un hombre y una mujer. También del artículo 4.403 del Código Civil se desprende como un elemento para considerar a una relación de pareja un concubinato que los integrantes de esta no deben estar casados con diversas personas y tampoco deben tener impedimentos para contraer matrimonio entre sí. Es importante resaltar esta limitante, porque la existencia de un matrimonio con otra persona provoca que los derechos y obligaciones que les asisten a las partes no puedan ser ejercitados de manera plena. Esto no quiere decir que en el caso de que cuando dos personas se unen en pareja, forman una familia, colaboran para su desarrollo y se asisten mutuamente, no se generen derechos y obligaciones recíprocos. Por el contrario, sí los hay, pero no bajo las mismas condiciones que cuando preexiste un matrimonio de alguno de sus integrantes, pues en este caso también subsisten derechos entre la pareja y su cónyuge, en donde la existencia de ese cónyuge anula automáticamente la configuración de un concubinato. Finalmente, de esta definición encontramos que la unión debe superar un año de vigencia, a menos que se hayan procreado hijos en común. Este requisito es relevante porque no cualquier relación accidental o no estable es susceptible de generar derechos y obligaciones entre sus partes. Pues a manera de ejemplo, resultaría ilógico y hasta un tanto injusto que tras el fallecimiento de una persona, la otra que solo vivió unos meses o semanas como pareja tenga derecho a recibir una pensión alimenticia o a participar de la herencia del finado. Pero aun y cuando la relación haya durado menos de un año, el propio artículo establece que sí se considera concubinato cuando se hayan procreado hijos en común, pues entonces se hace evidente que sí existe una relación familiar, pero siempre y cuando se hayan reunido los anteriores requisitos, es decir, que la unión sea de hecho, que ambos se encuentren libres de matrimonio, que no exista impedimentos para que también en su caso pudiesen haber contraído matrimonio. Pues bien, ahora que ya podemos distinguir al concubinato de cualquier otro tipo de relación de pareja, claro, esto según las definiciones que establece la legislación civil en el Estado de México, entonces nos encontramos listos para comenzar a identificar cuáles son los derechos y obligaciones que de esta relación surgen. Comenzamos con el análisis del derecho y la obligación recíproca de administrarse alimentos entre sí. El artículo 4.127 del Código Civil reconoce el derecho y la obligación recíproca de los concubinos para otorgarse alimentos. Evidentemente que cuando la relación de concubinato se encuentra vigente, sus integrantes son libres de autodeterminar la manera en que cada uno colabora con el sostén de su hogar y la forma en cómo distribuyen sus cargas. El verdadero problema surge cuando esta relación se termina. Cuando una relación de concubinato termina, no se requiere de una determinación judicial, es decir, de la misma manera en que inició, solo con la libre voluntad de sus integrantes, de esa misma manera termina. Pues en este tipo de uniones no se celebra un contrato o acto solemne como sí lo es en el caso del matrimonio. De ahí que cobra relevancia que cuando se hace necesario reclamar el pago de alimentos entre ex concubinos, debe poderse acreditar cómo y cuándo terminó esta relación de hecho. También debe considerarse que la fracción cuarta del artículo 4.129 del Código Civil prevé que la acción de pago de alimentos al fenecer el concubinato debe ejercitarse dentro del año de haber cesado este. Cabe resaltar que dicha disposición no es en sí violatoria de derechos, pues si analizamos que en otros casos, como en el divorcio, la legislación civil aplicable establece los procedimientos para determinar lo correspondiente al pago de alimentos entre excónyuges, ya sea vía convenio de manera conjunta con el divorcio, o bien vía controversia una vez que se ha decretado el divorcio, entonces no es posible homologar tales procedimientos para cuando termina una relación de concubinato. Pues como ya lo mencioné, en este tipo de relación, más bien, no existe un documento susceptible de disolverse vía judicial.
Por lo tanto, el pago de alimentos entre exconcubinos debe tener una regulación diferente a la del pago de alimentos tras el divorcio. Por ello es importante considerar que cuando se reclame judicialmente el pago de alimentos por haber concluido una relación de concubinato, esta acción debe ejercitarse dentro del plazo de un año a cuando terminó como un elemento para la procedencia de esta acción. Otro aspecto a considerar al momento de hacer el reclamo de pago de alimentos por terminación de concubinato es su proporcionalidad. Es decir, que estos deben decretarse no conforme a reglas aritméticas o factores automáticos, pues los alimentos en cualquier caso deben otorgarse según las necesidades de quien debe recibirlos y las posibilidades de quien debe otorgarlos. Pero sobre todo en tratándose de la terminación de este tipo de relaciones de pareja, atendiendo a la naturaleza compensatoria de los alimentos. Para explicar lo anterior, es necesario puntualizar que la legitimación para pedir alimentos surge de estas obligaciones que se generan al vivir en pareja, pues cualquier unión, ya sea de matrimonio, de concubinato o cualquier otra semejante, engendra ese derecho recíproco a socorrerse y alimentarse en caso de ser necesario. Por ello, mientras estas relaciones están vigentes, la ayuda mutua es el origen del derecho a recibir alimentos. Pero cuando esas relaciones terminan, se puede entender que se pierde la legitimación para pedirlos, pues el derecho a recibir alimentos no deviene de la terminación de la relación, sino que este derecho deviene de esta obligación de asistirse mutuamente. Es decir, no se trata de una sanción para el culpable de la terminación de la relación de pareja. Esto acontecía hace tiempo, cuando el divorcio se daba por actualizarse alguna causa. Dicha circunstancia en la actualidad ya no resulta aplicable. Lo que ahora se considera es que los alimentos deben tener una naturaleza asistencial, derivada del desequilibrio económico que suele presentarse entre los integrantes de una relación de pareja al momento de culminar esta unión. Es decir, en caso de separación, alguno de los exconcubinos se coloca en desventaja económica frente al otro y esto provoca que sea más difícil allegarse de sus propios recursos. Generalmente esta desventaja económica deviene de haberse dedicado de manera preponderante o con mayor intensidad a la dirección, a la administración del hogar y al cuidado de los hijos. También al hablar del derecho y la obligación de otorgarse alimentos entre exconcubinos, no debe pasar inadvertida la obligación de los juzgadores para juzgar con perspectiva de género, en donde si bien debe atenderse a que esta figura tiene ciertas diferencias con los alimentos que se otorgan en el divorcio, no por ello debe solicitarse de manera discriminatoria la justificación de la existencia de la relación de concubinato como un presupuesto procesal para poder admitir una demanda, e incluso requerirse la prueba de la terminación de esta relación a fin de establecer si se cumple o no con el plazo de un año que ya mencioné hace un momento para poder ejercitar la acción de pago de alimentos. Pues en tratándose de este tipo de acciones, debe presumirse el estado de necesidad de quien los demanda y en todo caso suplir la queja a favor de la parte acreedora. En este punto, me voy a permitir poner un ejemplo para poder ilustrar lo que hasta aquí se ha explicado. Vamos a suponer que una pareja se unió en concubinato en el año 2015, procrearon un hijo, pero en el año 2020, por cualquier circunstancia, terminaron su relación y entonces deciden vivir separados. Como parte de los acuerdos que esta pareja generó durante la relación, determinaron que el varón era el que se iba a quedar en el domicilio a hacerse cargo de la dirección y de la administración del hogar, así también como el cuidado del hijo que procrearon. Por esa razón, durante todo el tiempo que duró la relación de concubinato, no trabajó ni realizó ninguna actividad económica a través de la cual pudiera llegarse de sus propios recursos. Y durante todo este tiempo fue la mujer la que desarrolló el rol de proveedor de familia. Era ella quien trabajaba y quien se ocupaba de satisfacer todas las necesidades de su concubino y de su hijo. Finalmente, tras la separación,
el varón se hace cargo de la custodia del hijo, mientras la mujer es la que se va de la casa. Y entonces decide que solamente va a otorgar pensión alimenticia a su hijo y no a su expareja, al varón. Por lo tanto, el hombre se ve en la necesidad de demandar judicialmente se le otorgue una pensión alimenticia compensatoria por haberse dedicado al cuidado del hogar y del hijo. Resulta que una vez que se recibe la demanda, el juez le previene para que justifique con una resolución judicial que en efecto sí existió una relación de concubinato entre las partes, que esta relación sí terminó hace no más de un año y además que justifica con un documento idóneo que no se encuentra afiliado a una institución de seguridad social, esto en calidad de trabajador, con la finalidad de poder determinar que efectivamente se dedicó a las labores del hogar. Evidentemente, el demandante sí está obligado a demostrar todas estas circunstancias, es decir, que sí existió un concubinato, que sí se dedicó a las labores del hogar, a la administración, a su dirección, al cuidado de su hijo, y además que no tiene ingresos propios. Pero exigirlos para poder admitir una demanda se traduce en juzgar con prejuicios de género, sobre todo porque se trata del varón. De conceder realizar este tipo de prevenciones para poder determinar si se admite o no una petición de alimentos en tratándose de un concubinato y además de un varón, entonces se está haciendo nugatorio su derecho para gozar de una pensión alimenticia. Máxime que todas estas circunstancias sí pueden ser demostradas durante el procedimiento. Todo ello sin perder de vista, además, que siendo el peticionario de alimentos, pues se le debe suplir la queja a su favor. Por lo tanto, es obligación del juez admitir la demanda y en caso de que el demandante no justifique durante el procedimiento todas estas circunstancias, debe el juez ordenar el desahogo de pruebas oficiosas para poder determinar si le asiste o no el derecho para pedir estos alimentos. Solamente hasta el dictado de la sentencia definitiva es que podría el juez determinar si justificó o no los elementos para la procedencia de la acción que está reclamando y no de manera prematura al momento de recepcionar el escrito de demanda. Pasamos ahora a analizar los derechos y obligaciones hereditarios que surgen de una relación de concubinato. La relación de concubinato también genera derechos y obligaciones de índole hereditario entre los concubinos, esto tras el fallecimiento de cualquiera de ellos. Tal derecho se encuentra reconocido en el artículo 6.170 del Código Civil. Es importante resaltar que para que la pareja supérstite del autor de la sucesión tenga derecho a la herencia, este autor de la sucesión debe encontrarse libre de matrimonio a su fallecimiento, pues la sola existencia de un cónyuge excluye la posibilidad de que el presunto concubino pueda heredar por sucesión legítima. También resulta fundamental precisar que para tener derecho a la herencia, el concubinato debió subsistir inmediatamente antes de la muerte del autor de la sucesión. Es decir, que esta relación no haya fenecido tiempo atrás al fallecimiento del autor de la sucesión, pues de ser así, él o la concubina habrá perdido legitimación para peticionar el derecho a la herencia con esta calidad de concubino o concubina. Aunque sí es preciso señalar que si la terminación de esta relación de concubinato ocurrió a no menos de un año de la muerte del autor de la sucesión, entonces sí es posible que subsista el derecho a pedir alimentos del concubino fallecido. Hablando también del derecho a la herencia que surge del concubinato, se hace necesario distinguirlo del que surge de una relación de matrimonio. Y a continuación vamos a ver sus diferencias. El artículo 6.155 del Código Civil prevé que el cónyuge que sobreviva concurriendo con hijos tendrá el derecho de uno de ellos. El numeral 6.156 de este mismo código precisa que si el cónyuge concurre con ascendientes, estos solo van a tener derecho a recibir alimentos. En cambio,
los artículos que van del 6.171 al 6.176 de este Código Civil son los que regulan el derecho a recibir la herencia en el concubinato, y esto es de acuerdo a las siguientes reglas. Si concurre la concubina con hijos comunes, concubina o concubino con hijos comunes, entonces el supérstite va a heredar igual que uno de ellos. Si concurre con hijos solo del autor de la sucesión, tendrán derecho a la mitad de la porción que le corresponde a un hijo. Si concurre con hijos de ambos y también con hijos del autor de la sucesión, tendrá derecho el supérstite a heredar las 2/3 partes de la porción que le correspondería a un hijo. Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, entonces tendrá derecho a heredar el 50% de la misma. Si concurre con parientes colaterales hasta el 4º grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a 2/3 partes de la herencia. De lo hasta aquí expuesto, con relación a las porciones en las que heredan los concubinos, a diferencia de los cónyuges, es de advertirse que la legislación sustantiva civil sí distingue la forma en que debe repartirse la herencia cuando los parientes del decuyus concurren con un concubino o concubina supérstite, lo que no ocurre con el cónyuge. De ahí la relevancia de saber distinguir entre el derecho que le asiste a la pareja de la persona fallecida, pues en un caso y en otro, el proyecto de partición que se llegara a presentar en un juicio sucesorio puede variar en cuanto a la porción de la herencia que le pueda corresponder al supérstite, esto dependiendo de si nos encontramos ante la figura de un concubinato o de un matrimonio. Otro derecho que surge de las relaciones de concubinato es la protección contra la violencia familiar. Para ello, el Código Civil en su artículo 4.397 en su fracción segunda define al grupo familiar como un conjunto de personas vinculadas por relaciones de intimidad, mutua consideración y apoyo, por parentesco, por filiación o por convivencia fraterna, o bien porque tengan una relación de concubinato o una relación conyugal. En ese mismo artículo se define la violencia familiar y se describen las diferentes modalidades de violencia familiar, así como sus características. Por lo que es dable concluir que si la figura del concubinato está reconocida por el artículo 4.397 ya mencionado, entonces los concubinos tienen derecho a ser protegidos mediante la emisión de medidas de protección en tratándose de controversias sobre violencia familiar. Finalmente, encontramos los derechos y obligaciones de los concubinos con relación a sus bienes. Como ya lo mencioné a lo largo de esta exposición, el concubinato se asemeja en gran medida al matrimonio. No obstante, dado que el concubinato comienza de una manera libre y sin una formalidad, es evidente que las partes no celebran un acuerdo con relación a la administración y posterior división de los bienes que se adquieran durante la vigencia de su relación de pareja, lo que se traduce en una incertidumbre cuando esta relación se termina. Es evidente que si la relación de concubinato, más bien que tras esta relación de concubinato la pareja tiende a formar una familia, entonces durante su vigencia los concubinos pueden y deben determinar la manera en que cada uno de ellos realiza su aporte al sostenimiento del hogar. Y de esa misma forma, en tratándose del matrimonio, pues los cónyuges también tienen esa libertad de decidir cómo administrar su familia. Por ello, aunque la forma en cómo se inicia la relación de una pareja en una figura o en otra es diferente, pues no puede negarse que la administración del hogar y las aportaciones que se realizan en ambos casos, esto sí es semejante. De ahí que la falta de un acuerdo en la relación, con relación al régimen patrimonial que debe regir en esta unión de hecho, es entonces aplicable de manera análoga lo que establece el artículo 4.46 del Código Civil. Este artículo establece que en caso de divorcio,
los cónyuges tienen derecho a repartirse equitativamente los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Pero esto siempre y cuando se acredite que uno de ellos se dedicó con mayor intensidad a la dirección, a la administración del hogar, al cuidado de los hijos, o incluso que tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro. Pues no puede desconocerse que ese mismo desequilibrio económico que existe tras terminar una relación de matrimonio, también lo puede haber al fenecer un concubinato. Retomando el ejemplo que se usó con relación a la petición de alimentos, vamos a imaginar que este concubino varón no solamente está reclamando el pago de una pensión alimenticia compensatoria por haberse dedicado al cuidado del hogar, sino que también solicita que sean repartidos los bienes que se adquirieron durante la vigencia de la relación de concubinato en términos de este artículo 4.46. Suponiendo que durante la vigencia de esta relación, la mujer tuvo la oportunidad de adquirir una casa y un vehículo. Ambos bienes se encuentran a nombre de la mujer. Para que esta persona tuviera la oportunidad de poder adquirir estos bienes, pues tuvo que dedicarle muchísimo tiempo a su trabajo. Incluso se preparó profesionalmente, estudió una carrera profesional y una maestría durante el tiempo en que duró la relación de concubinato. El varón argumenta en la demanda que mientras él se dedicaba al cuidado del hogar, la mujer se dedicaba por las mañanas a trabajar y por las tardes a estudiar, situación que acontecía de la misma manera durante los fines de semana. Por lo tanto, ella no tenía el tiempo suficiente para poder dedicarse a cuidar a su menor hijo y tampoco para dedicarse a las labores del hogar, así como tampoco hacía pago de ninguna empleada doméstica con la finalidad de poder generar mayores recursos y poder obtener un patrimonio propio. De ahí que fue posible que pudiera pagar de contado una casa y un vehículo, que es en donde la familia vivía hasta antes de la separación. Una vez que se separan, la mujer se queda tanto con la casa, con el vehículo, y el hombre y su hijo se tienen que ir a vivir a domicilio de sus familiares. Situación que al varón le parece injusta, pues gracias a que él fue el que se dedicó a cuidar su casa, su hogar y su familia, fue que la mujer pudo prepararse de tal manera que pudo tener los recursos suficientes para adquirir los bienes que acabo de mencionar. A diferencia, el varón no tuvo esa misma oportunidad. Incluso ya tras la separación, ni siquiera ha tenido la oportunidad de poderse preparar de manera profesional, puesto que sigue teniendo que hacerse cargo de los cuidados de su hijo. Esto no le permite ni siquiera poder estudiar a efecto de tener una mejor preparación y con ello una mejor oportunidad de empleo. Tampoco le es posible dedicarse a alguna actividad económica de tiempo completo, dado que debe ocuparse de las necesidades de su hijo. Todas estas circunstancias nos llevan a presumir que si la mujer tuvo la oportunidad de generar todos esos bienes gracias a la aplicación del varón en el cuidado de su hogar, entonces justo es que tenga derecho a la repartición de los bienes que la mujer pudo obtener gracias a que tenía el tiempo suficiente para poder generar. Esa es la misma temática que se tiene al momento de repartir bienes en tratándose de la disolución de un vínculo matrimonial. Y como ya lo he mencionado, aunque el inicio de las relaciones de concubinato y de matrimonio, así como su disolución son diferentes, no puede negarse que todas estas circunstancias que surgen durante la vigencia de una relación u otra son muy semejantes y por ello no existe ninguna situación por la que no sea posible aplicar de manera análoga las disposiciones relativas a la repartición equitativa de los bienes cuando se trata de la disolución de un vínculo matrimonial. Pues en conclusión, de una relación de concubinato se generan derechos y obligaciones entre los concubinos, mismos que si bien se asemejan a los que derivan de una relación de matrimonio, al existir ciertas diferencias entre ambas figuras,
Es menester reconocerlas, a fin de que en caso de que deban ejercitarse acciones vía judicial, estas puedan ser reclamadas satisfaciendo todos los requisitos procesales y de procedencia para la acción. Esperando que esta información haya sido de utilidad para el auditorio, agradezco su atención y que pasen todos muy buenas tardes.